Bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde aprendemos a emprender. Lo que me ha costado, lo que nos ha costado escribir este guión. Hemos tenido que hacer un gran ejercicio para vencer la procrastinación y creo que a ti también, ¿no, David? Sí, bueno, así que me costó empezar a prepararlo y a ver cómo salimos de este marrón, porque esto de procrastinar se escucha mucho, pero realmente muchos no saben o sabemos por qué se origina, ¿no? Y entonces hoy vamos a hacer ese ejercicio de intentar entender por qué procrastinamos y si hay alguna forma de no hacerlo. Aparte de lo difícil que es muchas veces decir la palabra, es lo difícil que es salir de esto, ¿no? Pero vamos a intentar, antes de empezar a dar, ¿no?, estrategias y consejos para no procrastinar, veamos un poco qué es procrastinación. Porque llevamos en realidad procrastinando miles de años. De hecho, Sócrates y Aristóteles lo llamaban acrasia, que es algo así, se traducía como hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Quizá no es exactamente lo que es la procrastinación, pero nos puede dar una idea de por dónde vamos, ¿no? Al final haces una cosa cuando deberías estar haciendo otra. Y aquí ya vemos que estás yendo a contracorriente de lo que quieres hacer, ¿no? Y te estás haciendo daño a ti mismo. Y nuestra conciencia, por culpa de eso, hace que nos sintamos mal. No solo evitamos la tarea, sino que lo vemos como una mala idea y aún así lo hacemos. La procrastinación al final es el acto de retrasar o posponer una tarea o conjunto de tareas. Y da igual el nombre que le pongas, al final es esa fuerza que te impide llevar a cabo lo que te has propuesto hacer. Además de que Aristóteles ya lo definía, también deriva del verbo del latín procrastinare, y no procrastinas en realidad porque seas vago o porque hagas Que una mala también. gestión del tiempo, que también, a veces también pasa, pero es más bien un problema del manejo de emociones e incluso está reconocido como un síntoma de trastornos psicológicos como la depresión o el TDAH, que es lo que se conoce como la clásica hiperactividad. Y básicamente, si postergas las tareas y no eres capaz de concentrarte o esforzarte para llevarlas a cabo, estás procrastinando. Y además podemos procrastinar de forma psicológica, física e incluso intelectual. El problema es que no somos capaces de manejar los estados de ánimo negativos asociados a la tarea, ¿no? Porque tendemos a postergar tareas que nos generan mucho aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, etc. Lo Las que que nos dices, gustan en Carlos, realidad. perdona, es que entonces asociamos esos estados de ánimo negativos a las tareas. Exactamente, porque cuando nos gusta es muy raro que alguien se ponga a hacer algo que le gusta o le motiva o le lleva a un estado de ánimo más positivo, ¿no? Y que de repente pues deje esa tarea y pase de ello. Y además hay muchas investigaciones sobre este tema, porque lo peor es que cuando procrastinamos, Ah, ya te he dicho que era difícil. nos estresamos y angustiamos, y además eso nos hace entrar como en bucle y procrastinamos todavía más de lo que lo estábamos haciendo. Sí, sí, es el círculo vicioso de la procrastinación. Lo que sí que es cierto es que procrastinar al principio nos aporta un alivio temporal, ¿no? Que nos lleva a entrar justamente a este círculo. A largo plazo, la procrastinación crónica no solo es un problema para nuestra productividad, sino que tiene efectos destructivos que afectan tanto a nuestra salud mental como física. Estoy hablando, por ejemplo, del estrés crónico, angustia general psicológica, baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión y ansiedad, como comentaba antes Carlos, enfermedades crónicas, hipertensión. Aún por encima, el estrés, de que ya hemos hablado en el primer episodio con Paola Graciano, está demostrado científicamente que nos lleva a tomar peores decisiones. Son porque las analizamos peor básicamente o menos y están menos orientadas a largo plazo, que luego veremos y hablaremos más sobre esto. Entonces, procrastinamos básicamente para sentirnos mejor y evitar estos sentimientos negativos que comentaba Carlos ahora, pero al final terminamos sintiéndonos peor. Es esa, nos vienen sentimientos relacionados con la ansiedad, con la culpa, con la vergüenza. Es esa bola que va creciendo en nuestro interior. Yo creo que hasta lo podemos sentir físicamente muchas veces, ¿no? En el pecho que va creciendo y se hace más grande. Y es ese sesgo del presente que hace a nuestra mente priorizar las necesidades a corto plazo o los placeres a corto plazo en vez de a largo, básicamente. Y como siempre, el problema es empezar. Por ejemplo,
¿Alguna vez te has acostado del palo súper motivado y muy decidido a empezar cualquier tarea al día siguiente? Mañana empiezo la dieta, mañana empiezo a estudiar inglés, mañana empiezo el ejercicio. Pero luego te levantas, que estoy cansado, tengo otra cosa que hacer. Tiene una excusa, siempre tienes una excusa. Es porque al principio es muy guay cuando lo ves a largo plazo, pero cuando te toca ponerte, siempre aparece otra cosa. Te entra el bajón y ya no sabes qué decir, qué tienes que hacer para evitarlo. Y ahora vamos a intentar saber por qué procrastinamos, porque hay varias razones, ¿no? Y como se trata un poco más de emociones, que no tanto de productividad, incluso puede ser crónico, puede ser eventual, es decir, podemos tener una tendencia muy clara a procrastinar siempre o que nos pase solo en determinadas situaciones, todos los sufrimos en algún momento y además no siempre es un problema, ¿no? Exacto, porque mira, no acabo de estar del todo de acuerdo, pero investigando sobre el tema he encontrado algunas posiciones sobre esto, ¿no? Que hablan del lado positivo de la procrastinación. Por ejemplo, hay Daniel Basallo, que es ingeniero y creador, escribía por Twitter: la procrastinación es información. Te muestra dónde tus ambiciones no coinciden con tus verdaderas preferencias. Y si te obligas a crear algo que no tienes ganas de hacer, se notará. Y si tuviera éxito, lo habría odiado tanto que no lo volvería a hacer. Entonces, parece que la procrastinación a menudo revela lo que no es interesante, importante, urgente. Te ayuda a hacer ese filtro, ¿no? Y al final tienes que decidir, ¿es el tipo de cosas con las que quieres gastar tu energía? ¿No? Quizá por aquí podemos encontrar ese lado positivo a la hora de priorizar, de ayudarte a elegir, de ver por qué no estás haciendo lo que no deberías estar haciendo, lo que tú has pensado que deberías estar haciendo. Por lo tanto, podemos empezar a ver que esa parte positiva, esa parte de intentemos analizar por qué no estamos haciendo esto, ¿no? Al final también hay que tener en cuenta que hay tres variantes de procrastinación dependiendo de lo que hagas en lugar de trabajar en algo. Por ejemplo, podrías simplemente no hacer nada, podrías hacer algo menos importante o podrías hacer algo más importante. Y aquí esto también es otro motivo, digamos, otra parte buena de la procrastinación, porque si estás haciendo algo más importante, entonces es una buena procrastinación, es donde tienes que estar tu atención en este caso, ¿no? Al final intentas evitar esas tareas que no son importantes por un trabajo real, una tarea que realmente tendrá un valor significativo. Es decir, que lo bueno o lo mejor de la procrastinación es cuando realmente dejas de hacer basura, que no vale para nada, y te centras en una tarea de impacto alto, por así decirlo. Y Exacto. además es como que también hay tres tipos de procrastinación. Es que esto de la procrastinación hay mucho. Nos pusimos a profundizar y ahí es cuando empezamos a procrastinar, porque empezó a salir información de debajo del barro y no sabíamos ya a qué atenernos. Le escribí a David por Telegram, le dije que me estaba cagando en todo y al final dije, pues venga, vamos a dejar de procrastinar. Eso es porque asociabas, tenías un sentimiento negativo respecto al guión, pero luego ha sido mucho más divertido. No nos había pasado en ningún episodio, la verdad, que es lo mejor de todo. Yo creo que también, perdona, y ya estoy divagando, pero antes de seguir, quizá porque ya asociamos procrastinación como algo negativo, precisamente, ¿no? Y como el episodio iba de eso, pues ya era, uff, qué palo, tal, no sé qué, este tema. Y es enfrentarnos también a nosotros mismos, que pecamos mucho de procrastinar también. Sí, al final es algo de lo que nadie está a salvo. Pero bueno, No. ahora vamos a ir con esos tres tipos, ¿no? Y es como, uno es el de evasión, que ese está bastante claro, ¿no? Porque es cuando no realizamos algo por miedo a fracaso, es decir, empezamos a darle vueltas y yo esto no lo voy a hacer bien, yo esto... luego al final el resultado no va a gustar. También está el de activación, ¿no? Que es como, este nos pasa mucho, creo que a todos, es cuando dejamos la tarea hasta que ya no hay más remedio que hacerla, es decir, mañana hay que presentarla al cliente y mañana tiene que estar hecho, entonces hoy o por la noche vamos a hacerlo. Exacto, es estudiar el día antes o la noche antes del examen, ¿no? En este sentido, me gusta mucho un concepto que utiliza James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que creo que luego hablaremos de él también, y es el concepto de línea de acción. Y es ese momento en el que ya no tienes alternativa, es decir, no puedes postergarlo más. Además, el dolor de no hacerlo es mayor que el de hacerlo. Por lo tanto, el tema de la recompensa cambia. Es decir,
es la noche de antes y, como ves, es el dolor de suspender el examen es peor que el dolor de estudiar ahora mismo, así que te pones porque no te queda más remedio. Y luego ya solo nos faltaría el de indecisión, ¿no? Porque quieres hacer la tarea, pero ya no sabes cuál es la mejor manera de hacerlo, si ordenarlo, si dejarlo, si priorizar otra cosa. Y ahí entran un poco estas tres formas, que seguro que alguna podrá identificar el que esté escuchando esto. Y como todo esto es bastante difuso, vamos a empezar a exponer situaciones para un poco empezar a identificarla mucho mejor. Exacto. Lo primero, hay que tener en cuenta la tendencia de nuestro cerebro a valorar las recompensas inmediatas mucho más que a las futuras. Es decir, no nos gustan los beneficios a largo plazo. En la teoría sí, pero en la práctica nuestro cerebro no. En química no nos gusta para nada. Hay que pensar, por ejemplo, que se beneficiará ese yo del futuro, pero el yo del presente es el que actúa y por lo tanto es el que se lleva la peor parte. Por otro lado, también es el que tiene que decidir, por eso siempre se posterga, ¿no? Al final, nuestro cerebro lo que quiere decir es dame gratificación instantánea, déjate de tonterías. Sí, y si nos vamos a una cuestión de especie, ¿no? Pues el humano tampoco ha sido o diseñado para pensar en el largo plazo, porque necesitábamos enfocarnos en el presente, ¿no? Éramos nómadas, teníamos que cazar, casi todas nuestras acciones eran instantáneas y todo lo que prioriza el largo plazo es antinatural, por así decirlo, ¿no? Y entonces es algo que podemos poner de excusa, que procrastinar viene de nuestra evolución como especie, que no hemos cambiado tanto, que es normal, y los que no somos capaces de venderlo, pues podemos agarrarnos ahí, ¿no? A esa pequeña estaca y decir, mira, los seres humanos procrastinan por naturaleza. Además, también, perdona, el tema de lo que dicen, que nos gusta tanto el dulce, porque además son alimentos con muchas calorías y ahí sí que es una recompensa inmediata. Entonces nos gusta tanto, nos sentimos tanto atraídos porque como no teníamos tanta comida como actualmente, que vamos al supermercado, a la nevera y lo tenemos todo ahí, pero entonces si ahí veías algo realmente dulce, como, no sé, miel o algo así, pues teníamos que consumirlo ya. Teníamos que aprovecharlo ahora o perderlo para siempre. Por eso también buscamos esa recompensa inmediata. es decir, básicamente si nos damos atracones también lo podemos justificar con que es nuestra naturaleza. Está la naturaleza, pero ya no vivimos en un ecosistema igual que hace miles de años. Ese es un poco el problema. Y además hay muchos estudios, ¿no? Que también por lo que tú dices, que nuestro cerebro valora mucho más esas recompensas inmediatas, que hay estudios que afirman que nuestro yo del futuro, ¿no? Esa persona que va a disfrutar de esa decisión que estamos tomando, se ve como un extraño y no como una parte de nosotros. Es como, esos no somos nosotros, esos seremos o no. Ese es el que lo haga otro, pues que lo haga el yo del futuro, ¿no? Sí, básicamente. Otro tema que podemos hablar en cuanto a causas, en cuanto a cosas concretas sobre todo, es el miedo al fracaso, como decías antes con el tema de la evasión, ¿no? Porque procrastinar al final es una manera de seguir teniendo el control de tu vida. Entonces, si no intentas algo, no fallas. Así que nos buscamos excusas o el hecho de estar ocupado para ni siquiera intentarlo. Es decir, como no lo probamos, pues no podemos fallar, no podemos fracasar ya. Estamos muy bien y muy tranquilitos. Todo bajo control. Y además es como que esas personas que tenemos a lo mejor en algún momento, ¿no? Pues una mala autoimagen y nuestro autoconcepto no funciona demasiado bien, también tendemos a procrastinar porque pues, puede haber momentos que no nos vemos capaces de cumplir con las exigencias de ese momento, ¿no? Ese miedo pues es un poco lo que nos lleva a evitar la tarea y dejarnos influenciar por otras cosas más atractivas del momento. Otra cosa curiosa con esto es lo que se llama la trampa de la productividad, por decirlo de alguna manera. Es decir, ocupar nuestro tiempo con tareas que supuestamente nos harán más productivos después. Por ejemplo, es el propio hecho de consumir contenidos como cómo ser más productivo. Estás viendo guías o vídeos o lo que sea de cómo producir más, cómo ser más productivo, cómo hacer días de 48 horas, ¿no? En 24, etcétera, etcétera, y al final cierra YouTube y ponte a trabajar, tío. Si es que al final es un poco lo que hablábamos antes, porque esto es
te empodera, te da de nuevo el control, o eso lo sientes, ¿no? Sientes bien, sientes que te vas a comer el mundo, pero a partir de mañana. Es como esa noche previa decir, sí, mañana voy a ponerme a dieta, mañana voy a hacer ejercicio, mañana voy a hacer tal, pero mañana. En este sentido, también podemos hablar además de esta, hablaba de leer y de investigar y demás, pues esa lectura e investigación previa a muchas veces a tareas, ¿no? Ese análisis que queremos hacer, esa planificación. Es una preparación eterna para una tarea y hay que ser consciente de que nunca vas a estar 100% preparado. Planifica, pero con límites. Al final, la planificación y la preparación son útiles hasta que se convierte en una forma de procrastinación. Tenemos que preguntarnos, ¿esta tarea mejora mis acciones o las está sustituyendo? Porque al final es, sí, tengo que leer, es que tengo que hacer la investigación, es que tengo que no sé qué, me tengo que documentar, ¿no? O no estoy seguro de sí. ¿Cuál es la mejor rutina para hacer no sé qué ejercicio? No, es ir al gimnasio y ya irás viendo, ¿no? La mejor, pues empieza sal a correr un rato y después ya veremos. Como decía el gran filósofo Mike Tyson, decía, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la cara. Y es un poco eso, ¿no? O sea, está muy bien planificar y tal, pero al final lo que cuenta es la acción, tío. Tienes que salir allí y lo que decía un poco es cierra YouTube, deja de leer y ponte a actuar, que ya es suficiente. Y en este Sí, sentido, en cuanto... cuando te caes a primera hostia, ya espabilas y ya empiezas a mover las piernas. De nada te sirve pensar por dónde le voy a dar, ¿no? Exacto. Es cuando te das el golpe de realidad, pues ya lo ves todo. Es como el tema de la planificación. No puedes estar 100% preparado. Es que no, porque tú puedes, la teoría es muy bonita, pero a la práctica todo es diferente. O sea, puedes tener una rutina o quieres hacer el ejercicio. Mañana de 8 a 10 haré tal, no sé qué. Y después te entra una llamada, te entra no sé qué, no sé cuánto. Pues haz lo que puedas en ese momento, ¿no? Y en este sentido, en cuanto a planificación y demás, también tenemos que hablar del tema de la parálisis por análisis, que no sé si te habrá pasado a ti alguna vez, Carlos, pero es muy común, ¿no? El hecho de necesito más datos, necesito analizar, necesito hasta que no está perfecto, no voy a empezar a hacer nada, ¿no? Y al final hay que tener en cuenta que lo perfecto es el enemigo de lo hecho y hay que empezar a moverse, a moverlo y luego ya mejorarás. Es aprender y recibir ese feedback al final. Y esto le Yo pasa ya, mucho a muchísima gente. Yo ya me he confesado, ya he dicho que estas cosas pues pasan. Esto de que Pasan. tiendes a analizar demasiado, pues pasa. Cada vez me pasa menos, gracias a Dios. Sigo procrastinando, ¿eh? Tampoco no soy ningún dios, pero sí que el tema de analizar tanto, pues me pasa cada vez menos. Me tiro al barro y ya voy sobre la marcha, pues aprendiendo y no tan planificado. Pues una cosa que quizá también te suena es el tema del perfeccionismo extremo. Al final también está relacionado con el tema del miedo al fracaso, ¿no? Llamemos las cosas por su nombre. Y este perfeccionismo llevado al extremo puede provocar tanto rabia como impaciencia. Y recogía también en la investigación que una cita que decía, en realidad estamos persiguiendo nuestro sueño ahora. Pero aquí está el problema, los sueños son perfectos. Nadie señala los defectos en los sueños, nadie se resiste a tu plan perfecto en tu cabeza y así nunca lo vas a conseguir. Dejamos de ir por el 100% o el 120% y conformémonos con el 80%, pero que al menos ya está hecho y ya podemos pasar página. Sí, es como el que busca el príncipe azul, ¿no? Pues que no existe el príncipe azul. Vendrá uno pues que tenga el 80% de cosas buenas y date con un canto en los dientes. Sí, que a lo Y mejor es un también, poco friki, pero bueno. sí, es un poco friki, pero estoy seguro que alguien se siente identificado con estas cosillas. Y luego también hay un montón de cosas, ¿no? En nuestra sociedad actual que hacen que procrastinemos más que nunca. También lo hablábamos un poco con Paola, ¿no? El tema del multitasking, que tenemos que hacer muchísimas cosas a la vez. Y al final es la forma de no terminar nunca nada. Tenemos que resolverlo todo. Pues el hogar, la escuela, el trabajo, con nuestros amigos. Hay que hacerlo todo. Sí, También está... en este sentido también entramos en otro bucle, porque nos acostumbramos a hacer multitareas, a estar pendientes de mil cosas y acostumbramos al cerebro a trabajar de esa manera, lo sé porque a mí me pasa, y ya no podemos permanecer atentos a una misma tarea, que ya nuestro cerebro va saltando de una cosa a otra y tenemos que volverlo a domar y decir, no, vale, está muy bien, sé que tengo que mandar ese email, pero puede esperar 10 minutos hasta que acabe esto. Es un poco el monkey mind, ¿no? Exacto. Este cerebro que va ahí como un loco. También nos hace procrastinar
no sentirnos queridos, ¿no? Por todo esto que hemos hablado, al final, cuando tienes ese mal autoconcepto, cuando no te sientes, pues a lo mejor querido por la sociedad, por lo que sea, pues también tiendes a procrastinar más porque empiezas a dudar de ti, de lo que haces. También es una de las razones por las que podríamos procrastinar mucho, y hay mucha gente que se siente sola con este tema del COVID, pues también ha salido mucho adelante. Con el tema de emprender también hay un montón de gente, pues, que se siente sola y que lo dice abiertamente. Aún hace un rato pues leía un tuit de un chico al que le iba muy bien, que trabajaba muy pocas horas, pero que se sentía pues muy solo en su día a día y estaba buscando pues qué hacer o cómo mejorar esta situación. Y pues aparentemente desde fuera pues parece que todo va genial, pero Hmm. desde dentro pues no siempre. Además también todo este tema de toda esta cantidad de exposición de información y de estímulos, ¿no? Hacen que nos sintamos muy saturados, y cuando nos saturamos de inputs, al final no somos capaces de establecer las prioridades de lo que tenemos que hacer. Si no establecemos bien prioridades, procrastinamos seguro también. Luego también tema de la ansiedad y todo este catastrofismo extremo, por así decirlo, ¿no? Pero es como también se nos empieza a dificultar todo, la capacidad para tomar decisiones. Si no somos capaces de decidir, no somos capaces de priorizar y no somos capaces de sacar las tareas adelante. Todo es urgente, ¿no? Y por último, ya un tema del que se habla mucho, del que llevamos mucho tiempo hablando, el tema de la adicción. Pues primero empezaron por la televisión, luego siguieron por los ordenadores, ahora ya estamos con los teléfonos, luego ya nos metimos con el tema de las redes sociales, y es como que todas estas adicciones al final lo que hacen es una mezcla de todo eso que hemos ido contando, de sentirte en tu pozo vacío, de demasiados estímulos, y nos llevan a procrastinar mucho más. Hmm. Aunque yo he visto hay estudios que son un poco controversiales sobre ese tema, porque hay gente que asegura que las adicciones a las redes sociales no existen. Son los padres. Son los padres. Lo bueno es que hay gente que lo está investigando y que hay terapia para estas cosas. Entonces, bueno, puede no existir, pero ya hay gente que al menos está aprovechando de eso o está intentando ayudar. No lo sé. No sé, pero yo creo que sí que pueden jugar algo con nuestro cerebro, con el tema de la dopamina, darnos recompensas que hablábamos antes, ¿no? Ese cuántos favoritos tendrá mi tweet o cuántos likes o quién me habrá contestado tal o ver información nueva, esa recompensa inmediata que estábamos diciendo. En vez de estar trabajando en lo que sea, buscamos algo que nos gusta, que nos dé ese subidón mínimo, ¿no? Y eso quizás sí que puede fomentar el tema de las adicciones. Pero bueno, como no somos psicólogos, que venga, tendremos que traer a alguien para hablar de esto. Y oye, ya, ahora que ya hemos metido el rollazo, ya sabemos que procrastinamos y que somos unos vagos y demás, vamos a dar algunos consejos, ¿no? Para superar esto dentro de la medida de lo posible y que podamos ponernos a trabajar realmente. Sí, vamos a dar consejos o truquillos para no hacerlo, aunque hay que recordar que hay siempre que intentar atacar la raíz del problema, intentar saber de dónde viene esa procrastinación. Es mucho más efectivo que todo lo que vamos a decir ahora, y ahí es todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues intentar saber de dónde viene o de qué forma es, nos ayudará mucho a intentar entender de dónde viene, al menos. Exacto. Hay que preguntarse al final qué causa tenemos, ¿no? Por la que procrastinamos y ver cuál es la estrategia adecuada en nuestro caso. Es evidente que aquí no podemos hablar de ciertas técnicas o ciertas estrategias y demás, pero no vamos a encontrar la píldora mágica o el hack definitivo o la guía definitiva para dejar de procrastinar, ¿no? Porque al final tenemos que poner trabajo de nuestra parte y va a ser un trabajo difícil y que va a ser día a día. Pero bueno, empecemos por ahí, ver el origen, como hemos visto, hay muchas causas diferentes, muchas razones. Intentemos intentar ver por qué estamos procrastinando. La solución no es tanto gestionar el tiempo mejor, sino es empezar a entender que nuestro cerebro siempre está buscando recompensas relativas, ¿no? Y ese círculo de hábitos alrededor de la procrastinación va a hacer que nuestro cerebro vaya allí si no le damos algo mejor que hacer. Es decir, hay algo que nos seduce mucho más. Si nuestro cerebro no ve que eso que estamos haciendo nos acerca a algo mejor, pues vamos a intentar ir allí. Y Jackson Brewer propone una solución para reconfigurar
este hábito, ¿no? Y le llamó la mejor y más grande oferta, que es como que tiene que haber una mejor recompensa que evadirlo. Que, es decir, lo que estás haciendo de alguna manera tiene que ser más atractivo que lo que te hace procrastinar. Puedes disfrazarlo de muchas formas, pero tienes que intentar darle un sentido a eso y también darle un sentido dentro de ti, intentar buscar esa motivación intrínseca, ¿no? Porque es lo que hace que superes la procrastinación, pero entendemos que eh, esa motivación intrínseca, despertarla, no siempre es fácil. No, no, o si no la tenemos y tal. Esto me ha recordado una cita de lo que siempre dice Marcos Vázquez, perdón, que dice, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. Porque al principio cuesta, pero todo es vencer ese esfuerzo inicial. Como decíamos antes, el tema de lo que cuesta es empezar. Pues aunque sea con... Y luego ya veremos es el tema de rutinas, hábitos, pequeños truquitos y tal, pero al final es también disciplina en parte, ¿no? Es cierto que nos podemos ayudar y que la motivación o la fuerza de voluntad es finita, no podemos estar siempre apoyándonos en eso, pero a veces sí que tenemos que poner de nuestra parte sobre esto, ¿no? Así que eso, si no tienes ganas de entrenar o de trabajar o lo que sea, pues hazlo sin ganas, o sea, déjate de excusas, ya, ¿no? Y para empezar a mover la rueda, lo que puedes hacer en este sentido es introducir pequeños saltos laterales. Me explico. Son pequeñas acciones que ayudan a activarnos. Es decir, si nos va mejor ir al gimnasio a primera hora del palo, es que me lo quito de encima y además ya me mantiene activo durante todo el día, ¿no? Ese subidón. Por ejemplo, también hay gente que le ayuda el hecho de hacer la cama nada más levantarnos. Pues, oye, mira, lo hago ya una tarea hecha nada más levantarme, ¿no? Por ejemplo, puedes también marcar con checks las tareas hechas, si tienes, por ejemplo, tu planificador, Notion, Trello, lo que tú quieras. También te ayuda a planificar con antelación o tener el escritorio ordenado. El hecho de tener el espacio de trabajo ordenado nos puede ayudar mucho. Es todas esas pequeñas cosas que podemos ir haciendo que fomenten, que nos gustan y que fomenten el hecho de entrar en ese flow, en trabajar, en ponernos lo más fácil, digamos, ¿no? Si nos gusta, afecta al ambiente o entrar en una pequeña cosa hecha, tal, pues todo eso nos puede ir ayudando a, básicamente, a empezar a mover la rueda y que luego ya siga rodando, ¿no? También podemos utilizar el truco de la mínima expresión. Es decir, por ejemplo, ¿no te apetece entrenar? Pues cámbiate de la ropa, ponte la ropa de deporte y luego ya veremos si entrenas o no, ¿no? ¿No quieres trabajar? Bueno, de momento ves al escritorio y organiza un poco las tareas, lo que tienes que hacer. O tienes que escribir algo, pues abre el Word y haz 10 palabras, ¿sabes? Aunque no tengan nada que ver, es empezar, porque lo que decíamos antes, lo que más cuesta es empezar, el principio, ¿vale? Entonces, pongamos pequeños retos, mini retos, ¿vale? Una sentadilla, una flexión, tal, que a lo mejor es esa activación lo que necesitamos, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que es tema de, es que tengo que estar motivado, es que tengo que estar, no, es porque muchas veces al revés, precisamente, es activarnos primero y luego vendrá la motivación, ¿vale? ¿Qué más nos pueden ayudar? Por ejemplo, a planificar las cosas al día anterior. Deja listo qué hacer y no te des tiempo a dudar, a decidir o procrastinar, ¿no? O a planificar. Ya lo tienes todo hecho. Yo llego por ejemplo, esto es algo que hago siempre, ¿no? Cada semana me planifico más o menos lo que tengo que hacer cada semana y cada día me dejo lo que tengo listo, lo que tengo que hacer para el día siguiente. Pues yo llegaré mañana por la mañana, veré qué tareas tengo, más o menos a las horas, qué tal, y el orden que quiero establecerlas con las reuniones y tal. Ya lo tengo todo planificado, no tengo que pensar qué palo, qué puedo hacer, no sé qué, no sé cuánto, porque precisamente yo me conozco y sé que los días que los tengo más vacíos, más que no tengo claro bien qué hacer o que no me he planificado antes, me cuesta mucho más arrancar, me cuesta mucho más. Y eso además entra que, como no estoy siendo productivo, entra en esa rueda de me desanimo, que no sé qué, y entro en eso, me voy a Twitter o me voy a lo que sea. Así que mejor dejarte el planificado todo dentro, ¿no? Y en este sentido lo que te puede ayudar es planificar acciones futuras con algo que los psicólogos llaman dispositivos de compromiso. Por ejemplo, ¿sabes que te gusta sabes que te gusta comer mucho? Pues compra cosas en paquetes pequeños en vez de a granel, ¿sabes? O lo mismo con el móvil. ¿No quieres perder tiempo? Pues borra juegos o aplicaciones que sabes que te van a hacer perder tiempo, como el tema de las redes sociales. Póntelo un poco más difícil en ese sentido. O ayúdate, póntelo más fácil. También, si sabes que vas a pecar con algo, pues quítatelo, no te lo pongas a la vista.
Sí, sirve mucho ese tema de eliminar la alternativa para que no haya que tomar una decisión, ¿no? Porque es como vas al súper, sabes que te gusta el dulce, sabes que te gusta comer basura, pues compra solo comida sana y así cuando vayas a la nevera solo habrá comida sana, no tendrás la alternativa, no, ya no, tu cerebro no podrá pensar quiero comer dulce. En este sentido, otro truco es si vas al gimnasio, si vas al supermercado no vayas con hambre, que entonces ahí sí que caes. Yo debo de decir que a mí esto no me pasa, ¿eh? Puedo ir al súper con mucha hambre, que soy como muy disciplinado. Es como que estoy allí y yo Pero, siempre llevo mi lista. Yo eso lo que hago es planificar la compra. Llevo mi ah, lista y y entonces no ya te sé lo que sales. tengo que comprar. Que algún Es que, día puedes caer en algún detallito. Bueno, puede ser, pero intentar que no. bueno, piensa tú también, Carlos, eres muy estoico, siempre te lo digo. Y si tú tienes tu lista, seguro que no te sales, ¿no? Y luego también limitar el tiempo, ¿no? Porque esto es algo que a mí me pasa mucho. Si el tiempo no está limitado, yo funciono como un gas. Me expando. Es decir, yo si sé que tengo 2 horas para hacer algo y que las 2 próximas horas voy a hacer otra cosa, pues yo acelero al máximo en las 2 horas. Si sé que tengo 10 horas por delante, me expando como un gas y a lo mejor ocupo las 10 horas haciendo una tarea que podría haber hecho en dos. Entonces, básicamente, fija un marco temporal concreto y viable, obviamente, o un deadline para, yo qué sé, tienes muchos proyectos, muchas tareas que entregar, empieza a fijar deadlines sucesivos para que los proyectos vayan saliendo a tiempo. Luego también, otra cosa que podemos hacer es hacer que la tarea sea más fácil de empezar o más accesible, porque como decimos siempre, procrastinar es algo que hacemos muchas veces antes de empezar, no solo una vez hemos empezado. Entonces vamos a reducir el tamaño del hábito, que es algo de lo que también habla mucho de James Clear en su libro, y verás cómo seguro que empieces. No, yo qué sé, tenemos que crear pues 10 publicaciones para redes sociales o 10 anuncios. Pues no te obsesiones con crear los 10 anuncios. Obsesiónate, voy a crear uno. Y luego ya, pues una vez creas uno, ya va el segundo, ya va el tercero, no va poquito a poco, porque es como que te ayuda a mantener ese impulso. Y fijándote esas tareas pequeñas, es mucho más probable que acabes realizando todas esas tareas grandes o esas largas listas. El partido a partido, como dice el Cholo, ¿no? Sí, sí, es súper efectivo. Yo sí, es como cuando empecé a escribir este guión, ¿no? Te escribo, te digo, hostia, David, me cago en la puta, me has mandado 40 hojas ahí, esto no hay quien se lo Culpable. trague. Y hemos dicho, bueno, pues empezamos y poco a poco fui ordenando y lo sacamos Exacto. adelante, ¿no? Esta mañana justo me ha pasado algo parecido, tenía que escribir un post y tal, y una faena titánica y tal. ¿Qué he hecho? Lo he dividido por los segmentos, digamos, que quiero hablar. Quiero hablar de este tema grande, vale, pero quiero hablar de esto, esto y esto y esto. Empieza por dividirlo, poner el heading y el título bien puesto, tal, no sé qué, y a partir de ahí ir desgranando poco a poco, he ido haciendo. Y además, cuando empiezas a realizar esas tareas que son productivas, porque son normalmente cosas que tienes que hacer, desarrollas ya esa actitud de productividad y eficacia y ya empieza a girar la rueda y ya va rodando. Exacto. En este sentido, por ejemplo, puedes usar la regla de los 2 minutos. Sobre todo es efectivo cuando empiezas un hábito nuevo, que sobre todo los que te lleven menos de 2 minutos, ¿no? Verás ese impulso que te lleva mucho más lejos de lo que crees. Es decir, como decía con el ejercicio, ¿no? Pues a lo mejor ponerme a hacer ejercicio, ir a correr, corre 2 minutos y luego ves cómo te sientes, ¿no? Empiezas y a lo mejor cuando llevas 2 minutos, oye, ¿por qué no hago 5? ¿Por qué no hago 10? Y es activarte, al final es activarte. También otra cosa que hay que tener en cuenta, priorizar. No te pongas listas interminables de tareas, un poco lo que decíamos antes, tarea a tarea, pero no te pongas enormes listas, porque si no se te va a hacer una montaña. Me pasa mucho con mi compañero, mi socio Xavi, que dice, es que cuando tengo tantas tareas por hacer que es que se me hacen un mundo, ¿no? Pues es ir poco a poco, ir una a una. Haz que la lista sea pequeña y concreta y establece una rutina diaria clara. En este sentido, me acuerdo del libro de las 4.000 semanas, no sé si la has leído, pero por ejemplo, una de las tácticas que te dice es definir 3 proyectos y centrarte en ellos.
tenemos que aceptar que por el tema de las 4.000 semanas es que vivimos más o menos aproximadamente 4.000 semanas y hay que ver que tenemos un límite todos, ¿no? Pues tenemos una vida en concreto y tal y no puedes hacer todo. Tenemos el tema de la productividad como que para hacer más, lo que tenemos que hacer es aceptar que no podemos hacer todo, ¿no? Al final, por ejemplo, el tema de la metáfora de las piedras en una botella. Si tú tienes arena, tienes piedrecitas pequeñas y piedrecitas grandes, si las quieres meter en una botella, ¿por dónde empiezas? Si empiezas por la arena, luego las pequeñas y luego las grandes, te vas a dar cuenta que las grandes no te van a caber. Pero si empiezas por las grandes, luego las pequeñas que se van filtrando entre las grandes y luego la arena que se va filtrando entre las grandes y las medianas, entonces tendrás la botella llena. Y al final es eso, es ver el orden y ver las tareas importantes. De eso se trata, del priorizar y empezar por eso también. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, el tema de rendir cuentas, que a mí me gusta mucho, lo que dicen en inglés accountability, que es tener no sé, un partner o un compañero o un coach o como quieras llamarlo, ¿no? Básicamente es buscar ayuda o buscar un socio o buscar eso, lo que se dice en inglés accountability partner, ¿no? El hecho de rendir cuentas y ver que hay consecuencias en el hecho de procrastinar. No tiene por qué ser ayuda, ¿no? Por ejemplo, le dices a un amigo, si no hago esto mañana, te doy 50 euros. ¿Vale? Y si no tienes amigos, por lo que sea, pues hay plataformas que te pueden ayudar. Por ejemplo, Stick, stickk.com, en la que puedes hacerlo directamente. Es como un reto y dices, me comprometo a hacer esto y si no, tal. Al final es compromiso y luego rendir cuentas, ¿vale? Yo, cuando te pase esto, tú dime a mí lo de los 50 euros y sin problema. Yo ¿Te ha verifico que gustado todo esta, esté no? bien hecho. ¿Te ha gustado esta táctica? Vale, perfecto. Sí, Pues sí. nada, si no, mañana no hago tantas tareas, te doy 50 euros. Genial. En este caso, también puedes hacer que la recompensa de actuar sea inmediata, ¿no? Es lo que se conoce como agrupar tentaciones. Es decir, mezclar algo que te gusta haciendo algo que no te gusta. Por ejemplo, estoy haciendo bici en la bicicleta estática, que es un coñazo y tal, pues me pongo Netflix. Yo, por ejemplo, hago mucho voy a entrenar o salgo a caminar o lo que sea, escuchando un podcast o lo que me apetece, ¿no? Es un poco ir combinando los dos tipos de estímulos, como decía antes, negativas y tal, pues si hay cosas que no te convencen y tal o no te acaban de gustar, pues compénsalo de alguna manera. Y por último, ya el último truquillo que te damos es gestionar tu energía, porque debes aprender cuándo eres más productivo y hacer las tareas importantes. Entonces, lo que he dicho antes de las piedras y demás, pues aprender. A mí, por ejemplo, yo sé que por las mañanas cundo mucho más. Pues lo más importante, me gusta a mí empezar el día con lo más importante. Cuando eso ya me lo quito de encima. Ya sé que ya me puedo, ¿no? Ya me puedo ocupar de otras cosas. De hecho, hay muchas personas que defienden el tema de elegir una tarea, hacer una tarea al día. Porque es lo importante, es eso que te va a hacer avanzar, ¿no? Lo más gordo. Y cuando ya lo tienes, ya puedes dedicarte a otras cosillas. Yo por eso lo que hago más o menos, por la mañana hago lo grande, lo tal, y si por la tarde que estoy menos productivo, más cansado después de hacer ejercicio y demás, pues más tareas mecánicas, de menos pensar, básicamente. Yo también lo hago un poco igual, ¿eh? También la piedra más gorda. Siempre de primero porque es cuando tienes más energía y luego ya cositas que por la tarde ya sí puede ser algo que no tenga que pensar mucho, mejor. Exacto, no hace falta que te vayas al sofá, pero bueno, si tienes algo pendiente o lo que sea, pues déjatelo. Al final es conocerte y gestionar tu propia energía. Hay gente que, por ejemplo, que trabaja mucho mejor por la tarde o por la noche, por ejemplo, o necesita, al revés, ¿no? Necesita hacer ese ejercicio para luego rendir mejor, activarse y rendir mejor. Y es un poco todos los truquillos, pequeñas técnicas que tenemos para no procrastinar tanto. Pero también hay estrategias que podemos ayudarnos a mejorar en ese sentido día a día, de manera continuada, ¿no? Estrategias un poco desde la barra del bar. Eso, como hemos dicho antes, no somos psicólogos ni nada. Y bueno, es la investigación que hemos hecho y que os la traemos. En este caso, por ejemplo, podemos empezar con la estrategia del agradecimiento contra el arrepentimiento. Que esto se lo leí precisamente a Paola Graciano de su newsletter y me gustó mucho, ¿no? Al final es elegir qué vas a hacer mañana según lo que hagas hoy. Es decir, puedes estar agradecido a tu yo del pasado o arrepentido de no pensar en el yo del futuro. Básicamente en el ahora construyes tu mañana. Estoy pensando, por ejemplo, en lavar los platos, ¿no? Acabo de cenar, estoy cansado, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué puedo hacer? Si no lo hago, mañana me arrepentiré de no hacerlo.
Y si lo hago, mañana agradeceré a mi yo del pasado por haberlo hecho. Y si nos ponemos quizá en esta perspectiva, aunque el yo del futuro sea otra persona totalmente diferente, pero podemos arrepentirnos o agradecernos porque llegaremos a esa persona, ¿vale? También Paula recogía una frase de Walt Disney que decía: procura que lo que hagas hoy te acerque al lugar donde quieres estar mañana, que resume básicamente esto. Sí, además levantarte y tener 30 platos por fregar es un marrón que no creo que quieras que se vuelva a repetir. Exacto. Luego también está el método de productividad de Ivy Lee, ¿no? Que es como que son 6 pasos muy, muy simples y que prácticamente cualquiera puede replicar. Que es como que tú al final del día anotas las 6 cosas más importantes que debes hacer mañana, nunca más de 6, y luego vas a intentar priorizar esos 6 elementos y ordenarlos según su verdadera importancia. Es decir, el más importante primero y luego ya los sucesivos. Cuando llegue mañana, pues te centras en la primera tarea, no piensas en las 6, le das hasta que termines, luego haces lo mismo con la segunda, con la tercera, y básicamente cuando acabe tu día, pues si por ejemplo te has fijado que vas a trabajar 7 horas o lo que sea, pues lo que quede sin terminar, tienes que repetir la tarea otra vez, lo metes en la ecuación de las 6 cosas del día siguiente y vuelves a priorizar, que aquí yo pienso, puede pasar que tú durante una semana hagas siempre 5 tareas y se quede una y a lo mejor es que resulta que esa tarea no hay por qué hacerla y ya directamente pues a lo mejor puedas incluso desecharlo. Esto es uno de los beneficios que comentábamos, ¿no? La parte positiva de procrastinar. Si no haces algo y no tiene repercusión, hay gente, por ejemplo, que decía que deja muchos emails sin responder o sin leer directamente porque muchos temas se resuelven solo, que es un poco la política que hacía Rajoy, ¿no? El hecho de ir dejando hacer, ir tirando balones fuera y ya se arreglará la cosa. Y este que comentabas, este método de productividad, creo que funciona básicamente por 4 puntos. Primero, es muy simple, o sea, es tan simple que funciona, por así decirlo. No te hace tomar decisiones difíciles, al final es 6 y vas priorizando y si no lo pasas al día siguiente y ya está. Elimina la fricción a la hora de arrancar porque cada día tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer y solo requiere que te concentres en una tarea, evitando el multitasking que comentábamos antes, ¿no? Lo más importante en este caso, ya sea con este método o con cualquier otro, es crear hábitos y no hay nada más potente que esto. Porque, bueno, lo de los hábitos ya da para otro episodio, ¿eh? Porque lo que queremos al final con esto es crear esta rutina, ¿no? Y que nuestro día a día, nuestra manera de actuar, lo que hacemos cada día forme parte de ti, tanto de lo que haces como de lo que eres. Básicamente, si leen el libro de hábitos atómicos, que hacemos muchas referencias a él, lo entenderán, pero es eso, es hacer que ese hábito seas tú. Es decir, yo he llegado a un momento en el que trabajar, levantarme, ponerme a hacer cosas en el ordenador o lo que sea, forma parte de mí. Es que incluso te sientes extraño cuando un poco lo dejas, ¿no? Es tu día a día y ya está. No es un problema ni una fuerza contra la que tengas que luchar. Exacto. Yo, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio, yo tengo mi hora y tal, y se me hace muy raro. Cuando, si por lo que sea ese día no tal, y llega la hora, estoy mucho más intranquilo, es como que me sobra energía, tal, y no me concentro, también procrastino mucho más, tal. Lo he interiorizado, ya forma parte de mí, básicamente. También nos puede ayudar para superar esta trampa de la procrastinación el hecho de usar señales visuales para tanto activar estos hábitos, ¿no?, como medir tu progreso. Por un lado te impulsa a empezar, por otro lado te ves tu progreso, incluso puede tener ese efecto adictivo. Ya sabes, por ejemplo, tienes un calendario, por eso es también la gracia de hacerlo visual, porque recibes impactos si lo ves cada día. Marcas en un calendario, quiero hacer ejercicio, por ejemplo, o salir a correr, pues marco los días que tengo que hacerlo y los días que lo hago. Es como comentaba, por ejemplo, Jerry Seinfeld, que cada día tenía que, cuando le preguntaron cómo es capaz de escribir tantos chistes, ¿no? Y él decía que cada día tenía que escribir al menos un chiste. Cada día, cada día, cada día. Entonces tenía su calendario y lo iba marcando. Cuando esto hacía un chiste, ya lo podía marcar y pasar al siguiente. Y así poco a poco, además que un chiste es como algo muy fácil y luego ya una vez que empiezas, pues es ese arranque que decíamos antes, ¿no? En este sentido también podemos hablar del tema de las priorizaciones y de las piedras de las botellas y tal. Leía una referencia al libro de Tráguese ese sapo de Brian Tracy, que decía que, bueno, recomendaba a Brian que
tenemos que quitarnos lo más desagradable del día antes de nada, que es ese sapo, ¿no? Por eso el tragues ese sapo. Entonces, si nos lo quitamos de encima, ya lo hemos hecho y ya fuera, pasamos página, podemos afrontar el resto del día pensando que lo peor ya ha pasado, ya está. Además, podemos estar orgullosos de que lo hemos hecho, que era esa tarea desagradable, pero hemos pasado página, lo hemos hecho y no lo hemos quitado. Y genial, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, lo pospondremos y pasaremos todo el día pensando que esa tarea que está ahí, que nos desgasta y tal, que no nos gusta, va a estar ahí. Y al final es inevitable porque lo tenemos que hacer, ¿no? Además, como podemos identificar ese sapo, porque cada uno es como es en muchos hábitos de nuestra vida, pues podemos adaptarnos también. Hablo de tareas de la casa o de trámites burocráticos, por ejemplo, o cualquier otra tarea de tu trabajo que dices, pues mira, lo hago a primera hora, me lo quito de encima y feliz. De hecho, Sahil Bloom hablaba de lo eficiente que es resolver los sapos de los demás, de gente que está por encima de nosotros. Entiendo que se refería mucho al tema laboral, pero es básicamente ayudarle a los demás a resolver esos problemas y entonces es como que le vamos facilitando la vida a la gente. E incluso para nosotros podrían no ser un sapo, podrían ser algo, pues un trámite más con el que estamos acostumbrados a lidiar. El problema más grande que veo aquí es cuando el otro se acostumbra a que alguien se coma sus sapos, ¿no? Porque al final puedes acabar viendo océanos donde antes había un charquito. Ahí es un poco el peligro. Exacto, sí, esto puede ir bien para, por ejemplo, ascender, que hablabas del tema profesional, ¿no? Pues si tienes ese jefe y le quitas esa tarea que no le gusta, pues empezarás a caerle especialmente bien, la verdad. Y aquí quiero traerte un melón, porque hemos comentado antes el tema de la parte positiva de la procrastinación y yo, ya sabéis, que sigo bastante a Taleb, a Nicolás Taleb, y siempre habla de la procrastinación de manera positiva, como una especie de selección natural. Mira, te leo una cosa, un par de frases suyas y a ver qué piensas sobre esto, ¿vale? Dice, pocos entienden que la procrastinación es una defensa natural, dejando que las cosas se arreglen solas y ejerciten su antifragilidad. Es el resultado de alguna sabiduría ecológica o naturalista, y no siempre es malo. A nivel existencial, es mi cuerpo rebelándose contra su encierro, es mi alma luchando contra el lecho de Procusto de la modernidad. ¿Qué me dices? ¿Qué piensas sobre esto? Pues a mí me parece muy interesante porque, bueno, un poco sí que conozco el concepto de la antifragilidad y es un poco también todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Que esas tareas que no quieres hacer, de alguna manera, pues dejes que el mundo se las coma, que a veces se las comerá y a veces no. A veces pueden ser esa piedra que llevas 3 meses pegándole, ¿sabes? Ahí en plan, hostia, esta mierda, pero ¿cuándo haré esta mierda? Y al final un día dices, mira, me lo voy a quitar de encima porque te consume más energía de lo que realmente te va a llevar a hacer la tarea, que igual son cosas a veces de media hora y las arrastramos 3 meses. Sí, lo que se refiere también con esto es que, por ejemplo, cuando tú hay un incendio o ves un león en la sabana, ¿no? Hace miles de años. Claro, en ese momento no puedes postergar la tarea, o sea, tienes que correr, ahí no hay procrastinación. No. Entonces, cuando se trata de algo tan importante o algo verdaderamente importante para nosotros, ya sea lo que sea, no hace falta que sea un león, pero cuando sea algo importante, no lo postergaremos, no lo retrasaremos, lo haremos y ya está. Y es un poco lo que decía, esa selección propia de sabiduría del propio instinto de nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso, que hace ese filtro, ¿no? Y por eso el punto positivo, yo no acabo de verlo así porque lo que te comentábamos antes del tema de las recompensas y tal, que hay cosas que sí, ¿vale? Que podemos, oye, pues a lo mejor esto es que no hace falta que lo hagamos, pero hay cosas que es que nos autoengañamos nosotros mismos y el tema de no quiero hacer esto tal, pero es que tienes que hacerlo sí o sí, es que no hay más, no hay nadie más que lo haga. Por lo tanto, a veces es mejor hacerlo y quitártelo encima. Pero bueno, me ha parecido interesante siempre esto y quería traértelo a ver qué pensabas. En este sentido, Derek Sivers habla en un artículo que se llama Goals Shape the Present, not the Future, que dice, tienes una meta que has estado postergando, quieres hacerlo algún día, has tenido la intención de tomar medidas reales al respecto, pero podrías usar más motivación. Déjalo ir, es un mal objetivo. Si fuera un gran objetivo, ya habrías saltado a la acción. No esperarías, nada te detendría. Al final, lo que quiere decir es juzgar una meta por lo bien que cambia tus acciones en el momento presente. Es decir, un mal objetivo te hace decir, quiero eso algún día, pero un gran objetivo te hace actuar de inmediato.
Al final, esas tareas que te acercan a los objetivos que quieres cumplir, a la meta, ¿no? Y es decir, si tienes una tarea que no te acerca a lo que realmente quieres, a lo que realmente necesitas, lo vas a postergar porque no coincide con tus valores al final, no se alinean. Pero si es algo que sí, vas a sentir esa motivación y no necesitas excusas o trucos o hacks o lo que sea para hacerlo. Sí, o básicamente también cuando algo te gusta, ¿no? Es como cuando vas a montar un nicho. Tú tienes tus 30 ideas para montar nichos y hay ideas que pudren. Pudren ahí porque realmente no los quieres hacer, no te motivan, no los ves viables y hay otros que te enganchan o pues yo qué sé, cuando hablamos de hacer este podcast nos motivó tanto que nos lanzamos de inmediato, en ningún momento hemos procrastinado, básicamente solo hemos tenido un problema en este guión y ha sido un problema de 5 o 10 minutos que realmente no lo podemos llamar procrastinación, sino menuda bola que hay aquí y cuántas cosas se puede hablar de esto. Lo bueno es que teníamos un deadline. O sea, hoy grabábamos y tenía que estar el guión hecho. Utilizamos un Sí, sí. truco. Sí, sí, y además yo me iba el fin de semana y esto era el viernes por la tarde, entonces era, no, hay que hacerlo ya, no, ¿sabes? No he tenido margen de maniobra y eso me ha ayudado. A veces Exacto. estos temas que hemos ido comentando parece que no, pero ayudan porque es como nos comentaba también Jesús en la entrevista del episodio 2, ¿no? Que él decía que es como que todo lo hacía, pues era la charla del evento, pues el día antes, la noche anterior, se enchufaba, al final es un poco esto, el saber que a ti te motiva cuando ya está la cosa encima y ahí es básicamente cuando actúas, sabes que no puedes procrastinar y te enchufas y le das. Sí, la verdad es que en este punto tienes razón y es algo que no hemos comentado. Hay gente que funciona mejor así, por ejemplo, con esta presión, básicamente, ¿no? Hay gente que funciona mejor planificado y si tienes una tarea o tienes una charla o lo que sea, pues dedicarle X tiempo cada día o lo que sea, pero hay gente que no, que oye, mira, es que yo funciono mejor bajo presión y el último día, última hora o haciendo la charla en el coche yendo para allá y ya está, ¿no? En ese sentido también hay que conocerse y ver lo que te funciona mejor. Otra cosa es el estrés que te causa, que eso también hay que conocerse. ¿Y tú cómo llevas esto de procrastinar? ¿Procrastinas mucho? ¿Estás en un momento de demasiada procrastinación ahora mismo? Pues ahora mismo, en estas semanas te diría que no, pero es porque tengo tantas cosas que hacer que no se me permite procrastinar. Tengo días muy tontos, como todo el mundo, y me cuesta arrancar y tal, no sé qué, pero por un lado me planifico cada día, un poco lo que hemos dicho, me planifico cada día lo que quiero hacer al día siguiente, sé qué niveles de energía tengo en cada momento, priorizo y me lleno las cosas porque si no sé qué hacer, entonces sí que ya empiezo a divagar demasiado, ¿no? Entonces, últimamente además, como tengo la agenda bastante llena y tal, pues es que no tengo voy justo de tiempo siempre, por lo tanto tengo que actuar. No sé si tú estás en el mismo punto o cómo estás. Pues yo ahora mismo estoy básicamente en ese mismo punto, porque es como que me he cargado tanto, que también me he dado cuenta que yo llevaba una temporada queriendo descansar, lo que pasa es que me pasaba eso, ¿no? Porque sí, es verdad, no trabajaba más de 3 4 horas al día, pero la jornada, claro, como no necesitaba organizarme demasiado para sacar el curro adelante, pues me expandía, no aprovechaba el día como era, y ahora es, ostras, quiero trabajar 8 horas al día como mucho, pues tengo que establecer bloques, prioridades, deadlines, organizo la semana, que es algo que no solía hacer, solo lo hago cuando, es eso, cuando veo que la cosa no va a dar, porque me gusta, bueno, sí que la planifico un poco, pero ahora la planifico en plan 4 horas para esto, 2 horas para esto, media hora para esto, y tal. Entonces sí que evito procrastinar porque es eso. Básicamente no tengo margen de maniobra y si lo hago, luego me siento mal, me estreso, veo que me come todo y eso es mucho peor. Entonces el sentimiento de eso, que sé cómo funciona, pues hace que, ¿no? que me vuelva mucho más productivo. Y es curioso que cuantas más cosas tengo para hacer, más productivo soy y no sé si esto también te pasa a ti. Sí, la verdad es que sí, como comentaba antes, sí. Lo que pasa de también tengo, como todo el mundo, ¿no? Tengo un límite. A veces me saturo, y no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Y lo has comentado antes con el tema de las posibles causas, y a mí me ha pasado el hecho de, y me pasa, ya un momento que tengo que parar un momento por decir, David, lo que pasa es que te estás saturado, no lo ves claro, porque me nublo, tengo demasiadas cosas que hacer y tengo que dar ese paso atrás, ¿no? Dar ese parón, dar ese paso atrás, verlo un poco con perspectiva, decir, vale, tengo que hacer esto y esto.
ordenemos, prioricemos, por dónde empezamos y a partir de ahí ya tiro. Pero por eso que sí que el ritmo alto me ayuda a estar activo, productivo, pero hay momentos que me paso, entonces tengo que dar ese paso y decir, vale, un momento, prioricemos otra vez, reagendemos, planifiquemos y ya podemos seguir. ¿Nunca te dejas llevar por la procrastinación? ¿Eres capaz de No. cortarla casi siempre? O... No. Muchas veces me pasa, me llevo, tengo límites, pero sí, muchas veces y no, mi día, por ejemplo, no es perfecto. También hay momentos que me dejo llevar y hay días mejores y peores, ¿no? De hecho, estaba pensando, últimamente estoy trabajando con una psicóloga y me decía que porque a veces también, pues eso, pues me procrastino o me distraigo mucho y tal. Y me hacía un ejercicio que es decir, pensar en el papel del buen CEO. Es como un personaje que te intenta indicar más o menos por dónde ir. Es decir, pues voy a ver qué han dicho en Twitter, no sé qué. Pues ese papel de buen CEO, ese personaje en tu cabeza, te diría, no, David, lo que tienes que hacer ahora es acabar la tarea que tal y cuando acabes ya puedes ver Twitter o lo que sea, ¿no? Y estoy intentando ese ejercicio, ya te contaré a ver qué tal. Es complicado, ¿eh? Yo también es verdad que hay días que funcionan mejor que otros. A veces pues soy muy estricto, ¿no? Y digo, ostras, tal bloque y en tal bloque pues cierro Telegram, cierro Twitter, cierro todo, pero a veces pues es imposible no irse un poquito. Y también creo que tampoco hay que ser tan cerrado, ¿no? Porque a veces hay que darse un poco ese espacio para respirar de alguna manera, yo creo. Sí, al final sí, más o menos una jornada laboral son 8 horas, que para algunos no, pero no vas a ser súper, hiper productivos esas 8 horas. Ahí, como decíamos antes, es ver tu energía. Entonces es jugar con eso. Si, por ejemplo, tú aprovechas por la mañana a tope tal, pues a lo mejor te interesa incluso levantarte un poco antes si te lo puedes permitir y trabajar más a gusto esos momentos. Por ejemplo, a mí muchas veces me gusta entre comillas, trabajar los festivos porque trabajo muy tranquilo, sin distracciones, porque no hay nadie en ese momento, no, ni Slack, ni Discord, ni emails, ni nada, no me molestan. Entonces, soy más productivo en ese sentido. Pero es jugar también contigo, con cómo estás y qué te va mejor a ti. A mí lo que me funciona muy guay, que no sé si le puede ayudar a alguien, pero es algo que sí que he hecho durante casi todos estos años, siempre que tenía momentos de mucha carga de trabajo, es cargarme bastante el lunes, el martes y el miércoles en plan forzando hasta las 8 y 9 horas, porque es cuando más energía tengo. Yo el fin de semana para mí es sagrado para descansar y desconectar, entonces esos días vengo con bastante energía, me cargo mucho. Si incluso pues alguna tarea me lleva menos tiempo y puedo asumir algo ya del jueves o del viernes, intento dejarme pues ya la tarde del jueves un poco y la tarde del viernes a poder ser pues libre, porque de esa manera también me angustio menos, porque ya es como que te quitas las piedras un poco más gordas y dejas también un lugar para que si algo pasa, pues poder cubrirlo de alguna manera. Y es un poco la estrategia que uso cuando voy muy lleno de tareas, básicamente. Sí, ahí yo también lo suelo utilizar, el hecho, bueno, pues el miércoles intentar dejármelo más vacío, siempre que haga alguna reunión y eso, pero bueno, intento dejármelo tal, sobre todo quizá pues el viernes por la tarde para tener eso para jugar, por si me queda algo pendiente o lo que sea. Pero sí que últimamente estoy tirando demasiado de fines de semana porque me quedan cosas pendientes, básicamente. Sí, ¿y has llegado, la procrastinación ha hecho que alguna vez dejases algo importante sin hacer? Pues ahora no caigo, así importante, pues seguramente, pero no suelo, en realidad soy bastante disciplinado, aunque procrastino como todo el mundo, ¿eh? Pero en ese sentido no, creo que no me viene nada así a la cabeza. ¿Tú? Yo tampoco. Es que no hemos hablado nada de la disciplina, pero creo que somos demasiado exigentes en ese Sí. sentido. Es como, hablamos siempre de que hay que fallar y de qué tal, pero es como que las cosas importantes, yo no sé, yo no me permito fallar a menos que, no sé, que venga alguien, una piedra y me entierre, ¿sabes? Sí, sí. No, en ese sentido, cuando, por ejemplo, he tenido épocas peores del tema de la procrastinación, sobre todo cuando estaba más deprimido al final, ¿no? Y, y sí que procrastinaba mucho más, me distraía muchísimo más, pero lo importante realmente lo iba sacando. Es cierto que a lo mejor pues no tenía ese impulso, no creaba cosas nuevas y tal en general, pero el día a día, las tareas y tal, las sacaba, de una manera u otra, pero las sacaba. Sí, básicamente la disciplina
ayuda mucho a que por lo menos es eso, lo importante lo saques, que luego a lo mejor pues que no rindes o no sobresales o no tomas las mejores decisiones, pero vas haciendo. Aunque estés en el pozo, vas haciendo. A mí también me ha pasado un poco así. Y hablando de pozo, yo te quiero traer otro melón, porque esto también últimamente no sé si se me va demasiado a la cabeza con según qué temas y tal, y me hago ciertas preguntas y quería hacértela a ti. ¿La muerte nos ayuda a no procrastinar? Es decir, ¿la clave es tener un final o tiempo límite? Como eso que decía de las 4.000 semanas. Pues no lo sé. La verdad es que nunca me he parado a pensarlo así, ¿no? Yo no soy mucho a día de hoy pensar en, pues, en la muerte o en ese tiempo límite, pero sí que a veces de alguna manera intentar relativizar de que somos finitos y de que solo vamos a poder hacer X cosas en la vida, pues a lo mejor sí que me han ayudado a sacar algún proyecto adelante, pues a decir esto, o lo hago ahora o no lo hago más tarde. Y no solo con la muerte, ¿eh? Por ejemplo, yo me imagino, ¿no? No sé si va a ser o no, pero pues yo me imagino teniendo familia y teniendo hijos, y yo hay cosas que ese futuro no sé cómo va a ser, si es que existe. Entonces hay muchas cosas que tengo que hacer ya. Me refiero que tengo que lanzarme y saber que, claro, ese paso puede ser que realmente tenga mucho menos tiempo y ahora pues tengo mucho más tiempo pues para experimentar y eso sí que me hace a lo mejor lanzarme a hacer cosas pensando que es eso, que mi vida no va a ser siempre igual. No es la muerte, pero sí que también es un poco ese deadline, ¿no? De que puede cambiar Exacto. si llega ese momento. Uh-huh. Y yo creo que también, por sacar otro melón, querías comentar del tema de la trampa de la productividad, porque tenemos una obsesión por medirla, tanto la productividad como la felicidad, en relación al tema de la muerte y tal, ¿no? Porque parece que tenemos que medir tanto la productividad como la felicidad por unidad de tiempo. Y a lo mejor lo mejor es, oye, pues hemos sido productivos durante todo este año, hemos hecho las cosas que queríamos hacer, hemos sido felices. No hace falta ir al día a día, a la hora a hora, para ser lo máximo productivos posible en ese momento, porque a lo mejor también es eso, tenemos que ver, tenemos de que dejarnos espacio para otras cosas, para todas nuestras partes de nosotros mismos. No sé, me pregunto si nuestros antepasados harían lo mismo, vivirían día a día y esperarían simplemente tener una vida feliz al final de sus días. Carlos, ¿cuál es el sentido de la vida? Me voy a tener que poner muy filosófico aquí. La verdad es que, bueno, yo aquí tengo mi propio concepto de todo este tema. Yo es verdad que tengo muy poca obsesión por medir. De hecho, no he empezado a traquear lo que hacía hasta este año. Es decir, 7, 8 años y yo no tenía ni puñetera idea del tiempo que trabajaba ni de las horas que invertía. Me guiaba mucho por mis sensaciones, pero bueno, lo he empezado a hacer porque si no lo mides, aunque no sea exacto, tampoco puedes saber qué proyecto es rentable, qué no. Y entonces, bueno, me he empezado a llevar pues muchos más proyectos de la cuenta y sí que he empezado a medirlo un poco pues para tener algún dato en el que apoyarme pues para tomar decisiones, ¿no? Porque si no, al final vas por un poco por impulsos, pero yo sí que soy mucho pues de apretar y aflojar, ¿no? Que es algo que siempre digo, ¿no? Pues de exprimir esa productividad cuando estás y de tener épocas más light. De Hmm. hecho, pues vengo de una época bastante larga de 6, 7 meses donde he trabajado una mierda, por decirlo así, mal. Me daba para vivir y todo, pero también es verdad que no me sentía bien, tan distendido ya, porque al final estás en una sociedad que no encaja con eso. O te vas y te marchas a otro rollo o tienes una nueva aventura, o realmente también estás solo ahí, en ese día a día, mientras todo el mundo trabaja, mientras, yo qué sé, mientras tus amigos no están. Y es como que, claro, hay que adaptarlo un poco también a tu momento presente. ¿Tú qué dices de esto, del sentido de la vida? ¿Te has puesto filosófico? Sí, y te guardo otra sorpresa para luego, pero no sé, me hace pensar mucho eso y el tema, por ejemplo, que decías ahora de sentirte mal por no estar trabajando lo suficiente. Yo creo que también, por lo que me has comentado, era lo que necesitabas en ese momento, ¿no? Y además te lo podías permitir, estabas bien y no era para siempre, no es aquello de que hayas dejado de trabajar, simplemente, bueno, pues una época de menos productividad que también tenías que compensar todo lo que habías trabajado antes, que eso se compensa, eso no lo has dicho, pero es por eso esa trampa, ¿no? Pues has estado trabajando menos estos 7 u 8 meses, pues no pasa nada, porque a la larga, digamos, en el balance te sale rentable, por así decirlo, porque has podido mantener
componerte has estado bien, necesitabas para ti ese tiempo también, y no es que fueras poco productivo o hayas procrastinado, no, es simplemente que necesitabas eso y a la larga, a los 30 años, te habrá salido, digamos, las cuentas positivas, básicamente. Seguro, de hecho, mi pareja tenía hasta miedo de que siguiese así toda la vida. Me decía, pero tú ya no vas a volver a trabajar, porque decía, ¿tú cuándo trabajas? Claro, a ver, si se va al trabajo 8 horas y yo, claro, 3 horas o lo que sea, yo a la mañana había ido no sé dónde, a la tarde no sé tal, era en plan, ¿tú ya no vas a volver a trabajar? Y es como, déjame ya, ¿sabes? Tú no sabes cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, que es un Sí, pero poco, eso... era así de coña, pero bueno, a la vez también había ese miedillo ahí. Pues, ¿qué te parece, Carlos, si acabamos con algunas recomendaciones? Ya finiquitamos el tema de la procrastinación, porque si no vamos a charlar y demás, y creo que los dos tenemos cosas que hacer. Así que, ¿qué nos recomiendas para hoy? Yo voy a recomendar algo de lo que ya hemos hablado, muy, muy fácil mi recomendación y creo que ambos estamos de acuerdo en recomendar lo mismo, que es el libro de Hábitos Atómicos, que yo lo he leído en un momento en el que yo todas estas cosas que él decía pues un poco ya las estaba aplicando, pero bueno, el que no las esté aplicando creo que puede encontrar ahí muchas formas de aplicarlo, muchas formas de experimentar con todo este tema de los hábitos, de asumirlo como parte de ti y de no verlo como algo negativo, que es un poco, te ayudan a vencer la procrastinación si es un hábito y no si es algo a lo que te tienes que estar constantemente forzando, porque eso también es muy duro, ¿no? Si tu día a día es algo que realmente tienes que afrontar cada día, de estar pensando en menuda mierda de día que me espera mañana, eso es muy duro, eso es muy complicado de enfrentar. Sí, yo creo que es un buen libro porque te ayuda a cambiar ese chip, ¿no? Primero te ayuda a integrarlo como forma parte de ti, y si forma parte de ti no lo disgustas, por así decirlo, ¿no? Eres tú y ya está, haces deporte, eres deportista, y ya está, trabajas, eres trabajador, ya está, ¿no? Eres así. Un poco lo que te hace, te va dando también consejos prácticos, que eso también está bien para ir implementando esto, no es todo teoría o todo Happy Flower y Mr. Wonderful y coach y tal, sino que te da consejos reales para poder empezar a implementar estas cosas y crear estos hábitos, estas rutinas que formarán ya parte de ti y dejar de procrastinar. Sí, la verdad es que sí que nos dan muchos consejos, sobre todo prácticos, ¿no? Porque es como que pone Mm. muchísimos ejemplos de cómo aplicarlo, de cómo vencer esas pequeñas cosas y en parte va mucho en sintonía con muchas de las cosas que hemos comentado en este episodio. ¿Y yo qué te traigo? Porque tú has recomendado un libro y yo te recomiendo una cita de Epicteto, o sea, el filósofo. Es cortita, pero por lo tanto la voy a leer directamente, así no tenéis que ir a la biblioteca ni nada. Y os digo, ¿vale? Permitidme esta digresión, por favor. Ahora es el momento de tomarse en serio vivir tus ideales. ¿Cuánto tiempo puedes darte el lujo de posponer quién realmente quieres ser? Tu yo más noble no puede esperar más. Pon tus principios en práctica. Ahora, deja las excusas y la procrastinación. Esta es tu vida. Ya no eres un niño. Cuando antes te fijes en tu programa espiritual, más feliz serás. Cuanto más esperes, más vulnerable serás a la mediocridad y te sentirás lleno de vergüenza y arrepentimiento, porque sabes que eres capaz de hacer algo mejor. A partir de este instante, prométete dejar de decepcionarte a ti mismo, sepárate de la mafia, decide ser extraordinario y haz lo que tengas que hacer ahora. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado atónito. Yo creo que, a ver, es un poco tal, pero yo creo que define un poco lo que hemos estado hablando. También es ver esas tareas, esas prioridades que van acorde a ti, a tus valores, y es ver esa persona que, recogiendo un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? De la acrasia, que es estar haciendo justamente lo que crees que es correcto, ¿no? Y es un poco alinearte en este sentido. Y después el tema de actuar. Actúa ahora y déjate de tonterías. Sí, básicamente es eso. Y además esto va mucho también en la línea pues, con toda esa gente que lleva la vida que no quiere llevar. Pues yo qué sé, está en un trabajo que aborrece. 20 años haciendo esa misma mierda. Nunca es tarde, ¿no? Para cambiar. Me refiero, da igual que tengas 40, 50 años, incluso a veces, pues vencer ese miedo y hacer lo que realmente quieres. Hay muchos casos de mucha gente que realmente alcanzó el éxito muy, muy tarde, ¿no? Incluso, no sé, Saramago empezó a escribir casi a los 70 años y era un prodigio de la literatura, me refiero. Hay muchísima gente que empezó muy tarde, pero que al final, pues, el día a lo mejor que se muera, ¿no? Y que vea que ese tiempo es finito,
pues dirá, ostras, pues al final lo he hecho, ¿no? Y estará igual de orgulloso que si lo hubiese hecho desde muy joven. Pero es eso, es dar el salto un poco a lo que quieras y perseguirlo también, porque muchas veces pues vamos saltando de un trabajo en otro de no sé qué mierda y realmente no perseguimos lo que realmente queremos. Es esa rueda del hámster, ¿no? Que entramos y nos salimos y a veces hay que parar y ver un poco qué valores tienes en tu vida y qué quieres darle peso o prioridad en este caso, ¿no? No solo en el día a día, sino en general, hacia dónde vas, básicamente. Y creo que con esta filosofada acabamos el programa de hoy. Hoy es más cortito porque estamos nosotros dos solos, pero ha sido largo. Y recordad que podéis encontrar toda la información y las notas en nuestra página web, que es podcastnegrodelemprendedor.com. Y podéis seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podcast Cast o lo que sea para que escuches o nos veas, ahí nos tienes. Y si te gusta y te mola, y si no también, acuérdate de suscribirte y dejarnos 5 estrellas. Sí, no cuesta nada en Spotify dejarnos 5 estrellas, no cuesta nada ir a Apple Podcast y dejarnos una pequeña valoración positiva. Y nada, también si tienes alguna duda, puedes comentar o hacer alguna sugerencia para los próximos episodios, que sí que la verdad es que voy a dar las gracias a todos los que nos escuchan, porque hay mucha gente que se está ofreciendo para venir al programa y Sí, sí, sí. es algo que está muy guay, que la gente quiera Nos venir alegra a mucho. hablar y que diga que le gusta lo que hacemos, porque, bueno, esto lo hacemos por los demás, por nosotros, por todos, pero está muy guay que te digan que lo estás haciendo bien. Y Por nada, nos cierto, vemos. déjame decirte Ajá. una cosa antes de acabar, perdón, ¿eh? Deja de procrastinar y dale a las 5 estrellas. Y nada, nos vemos ya en el próximo capítulo. Hasta luego.